San Juan. En el capítulo 6, versículo 26, 28 en adelante. Entonces le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús respondió: la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Le dijeron: ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura, se les dio a comer pan del cielo. Jesús contestó: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da la vida al mundo. Ellos dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo no rechazaré al que venga a mí, porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Sí, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él, tendrá vida, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Ahora pueden sentarse y vamos a meditar un poco todos estos detalles que acabamos de escuchar. Es el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, versículos 28 al 40 que acabo de proclamarles. Como saben, siempre tenemos la palabra de Dios al centro de nuestra vida y también tenemos la Eucaristía ahora. Pero antes de iniciar con el tema, quiero presentarles sobre todo la cuestión de la iconografía que tenemos ahora representando aquí en este momento de la asamblea segunda de nuestra parroquia. ¿Alguien sabe en qué está inspirado ese cuadro? ¿De qué texto bíblico está inspirado? ¿Alguien conoce? Levante la mano. Nadie. ¿Nadie? Este icono que tenemos presente aquí. ¿Nadie ha escuchado nada? Los discípulos de Emaús, no, esos eran los de la primera asamblea, ¿verdad? Se recuerdan que en la primera asamblea los iconos eran los discípulos de Emaús, del capítulo 23 de San Lucas. Ahora no es la Santa Cena, no está inspirada en ninguno de los libros del Nuevo Testamento. Esa iconografía está inspirada en uno de los libros del Antiguo Testamento. Así que atentos. No, son unos ángeles que representan la Trinidad. Ahorita se los comunico. Sí, fíjense, este icono se inspira en la obra de la Santísima Trinidad de Andrei Rublev del año 1360-1430, donde se retrata la teofanía de Mambré. Se trata del episodio en el que tres ángeles visitan a Abraham y Sara, que lo reciben con inmensa hospitalidad. Ellos anuncian entonces la buena noticia del nacimiento del hijo de la promesa. ¿Cómo se llama? Isaac.
Y eso está inspirado en el capítulo 18 del libro del Génesis, de los versículos del 1 al 15. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos nosotros la cita bíblica en la cual está inspirado esa iconografía. Génesis capítulo 18 del 1 al 15. La iglesia pues ha considerado esta manifestación en Mambré como una revelación de Dios a los hombres, una revelación misteriosa y cargada de sentido salvador. Los padres orientales, por supuesto, ven en ella un anticipo de la imagen trinitaria de Dios, un Dios que es amor en sí mismo, ama a los hombres y sale al encuentro. Desde la antigüedad los cristianos han representado esta escena. Bueno, los tres ángeles son bellos, espléndidos y elegantes en su ropaje y cabellera, como los están viendo, llenos de majestad, envueltos en un halo de misterio, expresivos en su dependencia y en su comunión recíproca. Llevan en sus manos unos casi imperceptibles bastones de peregrinos. Están sentados en torno a la mesa de Abraham y Sara, ¿verdad? Han preparado. Sobre la mesa hay una copa, la están viendo, y dentro de ella algo que es como un trozo de cordero, ¿verdad? De lo que le ofreció Abraham a estos tres personajes. El encinar de Mambré se ha utilizado en la pintura hasta convertirse en un arbusto misterioso que está junto al ángel del centro. Entonces aquello verde, aquella rama que se veía es el árbol de Mambré. Esta interpretación es dada por uno de los, podemos hablar de los iniciadores de un movimiento dentro de la iglesia que se llama el Camino Neocatecumenal, Kiko Argüello, y explica que el ángel central simboliza a Cristo, reafirmado por el color de sus vestiduras, y detrás suyo se encuentra el árbol de color verde, que es símbolo de la vida eterna. ¿Y qué simboliza el verde, dijimos? Vida eterna. Y por eso en el tiempo ordinario se llama esperanza. El verde significa la esperanza. A la derecha pues vemos a Dios Padre que bendice el cáliz, símbolo del sacrificio. A la izquierda se encuentra el ángel en el que representa al Espíritu Santo. Todo el conjunto se somete a una idea única. El colorido de las vestiduras de todos es característico para la iconografía de su imagen y expresa la belleza de la comunión. Detrás de Cristo se encuentra el árbol verde como símbolo de la vida eterna. Las figuras de dos ángeles y el árbol se ladean hacia la tercera figura, el Dios Padre. El Padre mira el cáliz con el cordero sacrificado, imagen de la entrega de Cristo, y los dos ángeles restantes inclinan la cabeza en señal de acuerdo y obediencia. Bueno, esto para que ustedes vean por qué está puesto esto aquí, ¿verdad? No es solo por ponerlo, sino que tiene un significado muy, muy bonito sobre la cuestión de la fe. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar ahora? Si el tema de la asamblea de esta tarde es la Eucaristía, fuente y culmen de la vida y de la misión de la iglesia. Repítanlo conmigo. La Eucaristía, fuente y culmen de la vida y de la misión de la iglesia. Vamos a inspirarnos un poco en la exhortación apostólica del Papa Benedicto XVI nuevamente. Esta exhortación es una exhortación que salió después de un sínodo que se realizó, ¿verdad? Por eso es una exhortación post-sinodal. Esta exhortación salió en el año 2007. El sínodo de los obispos sobre la Eucaristía fue en el 2005. 2 años después sale este documento para toda la iglesia. El Papa Benedicto XVI nos pide con esta exhortación, hermanos, profundizar en la relación entre el misterio eucarístico y el acto litúrgico y el nuevo culto espiritual, que eso es lo nuevo que vamos a encontrar ahora, que se deriva de la Eucaristía como un sacramento de la caridad. Entonces, esta exhortación se llama Sacramentum Caritatis, que quiere decir en español el sacramento de la caridad. Díganlo conmigo.
Entonces afirmamos ahora, la Eucaristía es sacramento de la caridad. Fuerte, díganlo. Y con eso nosotros enfocamos ahora esta reflexión de esta tarde. El sacramento de la caridad, la Sagrada Eucaristía como el don que Jesucristo nos ha dado de sí mismo, nos revela todo el amor infinito de Dios que se da a todos los hombres, y este sacramento manifiesta que el amor más grande que da la vida a sus hijos, como dice San Juan 15:13, el que da la vida por sus amigos. Este sacramento es el alimento de la verdad. La Eucaristía es el sacramento de la verdad, y en esa verdad nosotros queremos permanecer junto con la iglesia. Esto como una pequeña introducción, y luego, hermanos, explicar que ya vivimos en esta asamblea la primera parte, que fue la Santa Eucaristía, la celebración del misterio cristiano. Luego la segunda parte es esta reflexión que estamos dando junto con las alabanzas, y luego viene la tercera parte, que es la adoración eucarística. Entonces tenemos listo aquí este altar preparado para el Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, después de la reflexión, vamos a comer algo ahí sentaditos donde están, y luego vamos a proseguir con nuestra adoración eucarística. Miren qué hermoso las hermanas han preparado, y los jóvenes redimidos y todos los que han ayudado. Qué hermoso para que esto esté bien en este momento tan elegante para el Señor, porque para el Señor tiene que ser lo mejor, ¿verdad? Hay que dar lo mejor, por eso nosotros tenemos que dar lo mejor también ahora en esta tarde. Bien, esta exhortación apostólica tiene 3 partes, que me voy a tardar 3 horas hablando aquí, 1 hora por cada parte. La primera parte se llama, atentos, Eucaristía, misterio que se ha de creer. Díganlo fuerte. Eucaristía, misterio que se ha de creer. Segunda parte, Eucaristía, misterio que se ha de celebrar. Eucaristía, misterio que ha de celebrar. Tercera, Eucaristía, misterio que se ha de vivir. Eucaristía, misterio que se ha de vivir. Pues en esas líneas nos vamos con esto de la exhortación apostólica. La primera parte, como lo enfocaba el Evangelio de San Juan, se trata de creer, se trata de vivir, y por eso lo descubrimos ahora en la fe eucarística de la iglesia. Y estoy en el numeral 6 de esta exhortación, que dice que la Eucaristía es el misterio de nuestra fe. ¿Dónde han escuchado esto ustedes cuando decimos? En la misa, el sacerdote, después que ha consagrado, dice: este es el misterio de nuestra fe. ¿Y qué aclamamos nosotros? Eso, pero con más fuerza: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Esas palabras que se dicen y que realizamos en la Eucaristía son palabras centrales de nuestra fe, porque allí el sacerdote proclama con gran amor y con gran alegría lo que se está celebrando. Es Cristo mismo, que se ha hecho una sustancia grande del pan y del vino, que se ha transformado. Esto se llama la transustanciación, en el que con las palabras de la consagración, el vino y el pan ya no son vino y pan, sino que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez el sacerdote se llena de ese asombro o de ese estupor, dice el Papa Benedicto XVI, exclama diciendo: hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Y el pueblo, lleno de aquella gran fuerza espiritual, aclama, como ya lo hicieron. Entonces, esa es la fe de la iglesia. Por eso la Eucaristía, como misterio de la fe, es el misterio por excelencia en la iglesia. La Eucaristía es el misterio de la fe por excelencia en nuestra vida cristiana. Es el compendio, es el resumen
de toda nuestra vida de fe. Y aquí nosotros tenemos pues que confiarnos. La iglesia pues manifiesta esa fe totalmente eucarística, porque de allí se alimenta de esa gracia de la salvación. Por supuesto que la fe que se ha suscitado a la luz de la palabra de Dios, esa fe se concretiza ahora en el misterio de la Eucaristía. Entonces tenemos ahí, por eso la palabra de Dios nunca falta y la Eucaristía nunca falta en la vida de la iglesia. Por tanto, hermanos, gracias a la Eucaristía, la iglesia siempre renace de nuevo. Como decía la hermana, sin sacerdote no tenemos Eucaristía, y si no tenemos Eucaristía, nunca renaceremos. Seremos muertos, no tendremos vida, y por eso ahora es importante que nos alimentemos de este manjar del cielo, porque no es cualquier manjar. Este manjar es el que ha bajado del cielo, dice el Señor. Y ahí vamos entonces nosotros a vivir de manera congruente este misterio de la fe. Hermanos, dice el Papa, cuanto más viva es la fe eucarística del pueblo de Dios, más profunda es su participación en la vida eclesial, a través de la adhesión consciente a la misión que Cristo ha confiado a sus discípulos. Y esto es lo que debemos de vivir. Ahora bien, vamos a basarnos ahora en esta iconografía un poco para ir a uno de los primeros puntos que nos presenta esta primera parte del documento, y es la Santísima Trinidad y la Eucaristía. Fíjense bien lo que el Evangelio nos dijo: Él es el pan bajado del cielo. Y por eso en nosotros, al contemplar ese misterio de Cristo como pan bajado del cielo, nuestra fe se llena de un misterio tan grande de Dios. Y ese misterio es un misterio del amor trinitario. Es un elemento constitutivo de esta fe que nosotros profesamos. Porque Cristo no ha venido solo al mundo. Cristo no dice, yo soy solito aquí. No, Él es el verdadero amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que están allí los tres actuando. Y es lo que nos recalca sobre todo cuando nos dice el capítulo 3 de San Juan, versículos 16 y 17, nos dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Volvemos de nuevo entonces a ese amor profundo del Padre que se manifiesta en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por eso en la Eucaristía Jesús no nos da una cosa, sino que se nos da a Él mismo, ¿verdad? Nos ofrece su propio cuerpo y derrama su propia sangre. Hermanos, la Eucaristía es esa presencia de Cristo viva, esa presencia actual. No es una cosa, no es cualquier cosa. Por eso, delante del misterio de la Eucaristía, cada uno de nosotros debe de doblar rodillas, porque no está doblando rodillas delante de una planta, delante de una puerta, delante de un objeto. Está doblando sus rodillas delante de aquel que nos ha donado su amor entero, el cuerpo y la sangre. Nos da así pues su totalidad y nos revela el origen mismo de su amor. Él es el Hijo eterno del Padre que nos ha donado como salvación. Y en los evangelios, pues, como hemos escuchado hoy también, Jesús nos sigue relatando ese encuentro de Él con su pueblo y que le va ofreciendo ese pan de la vida eterna. Jesús nos ofrece un pan que no perece, un pan que tiene vida en abundancia. Y ese pan es un regalo gratuito de la Santísima Trinidad. La Eucaristía, hermanos, revela el designio de amor que guía toda la historia de la salvación. Dios es comunión perfecta de amor entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es Dios. Ese es Dios el que se nos revela, el que se nos da,
el que se nos ofrece cada día en la Eucaristía. Un Dios que es amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo, que por el Espíritu Eterno se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios, y en el don de la Eucaristía nos hace partícipes de la vida misma de Dios. Hermanos, ese misterio que nosotros profesamos de la fe eucarística es un misterio del amor trinitario, misterio en el que estamos llamados a participar por pura gracia de Dios. Ante esto, pues, San Agustín decía una frase muy corta: si ves el amor, ves la Trinidad. Y eso es lo que ha experimentado cada uno de nosotros al recibir la Eucaristía. Esto, pues, en cuanto a esto sobre la Eucaristía y la Trinidad. Vemos que con la invocación del Espíritu Santo, pues, se transforma todo el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor. Otro segundo punto es la Eucaristía como Jesús, el verdadero Cordero sacrificial, la verdadera víctima que se ofrece por nosotros. Y de aquí comienza entonces a hablar Cristo de la nueva y eterna alianza en la sangre del Cordero. Fíjense bien que la misión para la que Jesús vino entre nosotros se cumplió en el misterio pascual. Allí se concretiza todo. ¿Se acuerdan de la primera asamblea cuando hablamos que el día más grande del año para los cristianos es el día de la Pascua? Y el día de la Pascua es el gran día de la palabra de Dios, pero también el día de la Pascua es el gran día de la Eucaristía. Estas dos realidades concretas están íntimamente unidas. Es el gran día, el día de la Pascua, el día de la palabra, el día de la Eucaristía, en la cual se nos da ese alimento tan grande para nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que confiarnos en esas dos realidades para poder vivir contemplando y actualizando en nuestra vida lo que es esa alianza con Dios, ¿verdad? Porque ya el Cristo ha realizado la nueva alianza y eterna en su sangre, en su carne crucificada, en la libertad de Dios y la libertad humana se encuentra definitivamente un pacto inviolable y eternamente válido. Es Cristo que ha hecho ese pacto de la nueva alianza con nosotros a través de su sacrificio en la cruz. Y por supuesto que la cruz es ese signo del sacrificio redentor del amor de Dios. Es el amor en su forma más radical, como Cristo ha querido entregarse por nosotros. Así pues, al instituir la Eucaristía, Jesús había hablado ya de una nueva y eterna alianza. ¿Se recuerdan cuando los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y también el apóstol San Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios, nos dice las palabras o el relato de la institución de la Eucaristía? Y Jesús dice: tomen y coman, tomen y beban, porque esta es mi sangre. Y afirma: esta es la sangre de la nueva alianza, que se derrama por ustedes y por muchos. Es lo que decimos en cada Eucaristía, celebrar. Ahí pues se instaura entre nosotros esa nueva alianza y eterna. Jesucristo quiso instituir eso para poder redimirnos, para poder salvarnos, para darnos esa fuente de la vida. Y por eso al final también de la Eucaristía, después de darnos la paz y antes de recibir el cuerpo de Cristo, nosotros en la iglesia decimos: este es el Cordero de Dios, para reafirmar de nuevo que esa alianza que ha sido pactada en el árbol de la cruz en el día de la Pascua también es ese momento especial de la redención, como lo afirma también San Juan Bautista cuando señala eso y dice: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues así decimos nosotros cuando elevamos la hostia consagrada, decimos: hermanos y hermanas,
este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a participar de la cena del Señor, del banquete del Señor. Y nosotros como comunidad decimos: Señor, no soy digno para nada de recibirte, pero una palabra tuya basta para sanar. Hermanos, estas son las realidades que nosotros vivimos en cada Eucaristía. Y esa Eucaristía nos lleva a llenarnos de esa presencia tan novedosa y radical que nos da el espíritu de la Eucaristía. Bueno, cuando Jesús instituye la Eucaristía, se realiza también un momento importante sobre la institución de la Eucaristía en la última cena. El pueblo judío tenía una práctica muy desarrollada sobre una comida ritual que conmemoraba el acontecimiento fundacional del pueblo de Israel, y era conmemorar la liberación del pueblo de Egipto, de la esclavitud. Entonces ellos recordaban cada año y a eso le llamaban la comida de Pascua. Jesús aprovechó ese momento para instaurar la nueva alianza y dice: ahora ya no vamos a recordar, ahora lo que se va a hacer es vivir, actualizar este momento tan grande que es la Eucaristía. Pues en este contexto Jesús introdujo la novedad de su don, y al instituir el sacramento de la Eucaristía, Jesús anticipa y actualiza el sacrificio de la cruz y la victoria de la resurrección. Esto nos lleva a entender también a otra cosa muy interesante, que ya no es una figura como vivía el pueblo de Israel. Ahora la Eucaristía no es una figura, ahora es una realidad concreta. Ya no es figura, ya no estamos como recordando. Por eso en la Eucaristía nosotros, en cada Eucaristía, les expliqué una vez, nosotros no estamos repitiendo el sacrificio de Cristo. Lo que está sucediendo en cada Eucaristía es la actualización del misterio de Cristo. Ya no podemos estar repitiendo. Y yo se los expliqué claramente la vez pasada. Imagínense, nosotros aquí en la parroquia tenemos 5 misas solo este día domingo y 2 el sábado. Y si repitiéramos el sacrificio de Cristo, ¿cuántas veces lo hemos repetido ahora? 5 veces, ¿verdad? Pero no estamos repitiendo el sacrificio, lo estamos actualizando, lo estamos viviendo. Entonces eso es aquello que se venía como figura, como aparece allí, esa figura que ofrece este ícono, ya no es una figura, ahora es algo concreto, ahora es alguien concreto, ahora es la presencia real de Jesús. Y por eso debemos de respetarlo y vivirlo como aquella presencia de Dios que vive por nosotros. Ya no repetimos entonces, lo que se repite son los ritos, ¿verdad? Pero no el sacrificio de Cristo. El sacrificio es único, de una vez por todas. Ahora bien, dice el Papa hablando sobre esto: Jesús introduce así el antiguo banquete sacrificial, en hebreo su nuevo carácter radical. Para nosotros cristianos ya no es necesario repetir aquel banquete, como dice con razón los padres de la iglesia, ¿verdad? Figura transit in veritate, quiere decir la prefiguración ha dejado paso a la verdad misma. Y el antiguo rito ha sido llevado a su cumplimiento y superado definitivamente por el don amoroso del Hijo de Dios encarnado. Entonces, ahora ya no es figura, ahora es totalmente Cristo. Un poco también sobre la presencia del Espíritu Santo en la Eucaristía. Sabemos que Jesús y el Espíritu Santo, esta es una de las cosas muy fundamentales en relación a todo esto que estamos meditando. Y es que Jesús es el verdadero Dios lleno del Espíritu Santo. Con su palabra y con los elementos del pan y el vino, el Señor mismo nos ha dado lo esencial de este nuevo culto. El Paráclito, el Espíritu Santo, el abogado, el defensor, es el primer don de Cristo. Si ustedes ven,
fue engendrado por obra y gracia del Jesucristo, fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando fue bautizado por Juan en el Jordán, ¿quién apareció? El Padre y el Espíritu Santo. En toda su vida, Jesús no está solo, está acompañado del Padre y del Espíritu Santo. De tal manera pues que Él nos refleja esa presencia trinitaria. El Espíritu Santo que habita en Jesús hace todo nuevo en la vida de los que creen. Por eso nosotros estamos llamados a obrar también de acuerdo a esa fuerza del Espíritu del Señor. Entonces ahí tenemos a Jesús colmado del Espíritu. Ahora bien, también el Espíritu Santo y la celebración eucarística. Aquí hay que puntualizar esta parte, porque ustedes saben que dentro de la celebración litúrgica de la Eucaristía hay presencia del Espíritu Santo, ¿sí o no? Sí. Amén. ¿Cómo nosotros entendemos esa presencia del Espíritu Santo? Después del himno del santo, el sacerdote extiende sus manos y dice: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo. Eso nos recuerda aquí bien claramente uno de los santos primeros del siglo, donde dice San Cirilo de Jerusalén, dice: invocamos, dice, a Dios en su misericordia para que envíe su Espíritu Santo sobre las ofrendas que tenemos ante nosotros, para transformar el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Todo lo que el Espíritu Santo toca queda santificado y transformado totalmente. Eso lo dice San Cirilo de Jerusalén. Y San Juan Crisóstomo también señala que el sacerdote invoca al Espíritu Santo cuando celebra el sacrificio, como Elías, el ministro, invoca al Espíritu Santo para que al descender la gracia sobre la víctima se inflamen las almas de todos. La vida espiritual de los fieles puede beneficiarse mucho de una mejor apreciación de la riqueza de la anáfora, se llama esa parte, junto a las palabras pronunciadas por Cristo en la última cena, y luego contiene la epíclesis que está unida a la anáfora, esa petición al Padre para que envíe el don del Espíritu, para que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y para que la comunidad en su conjunto llegue a ser cada vez más el cuerpo de Cristo. Fíjense bien a dónde vamos ya. Vamos rápido porque esto es muy extenso, y la comunidad tiene que también participar de ese cuerpo de Cristo. Entonces, vamos en este rumbo, cómo nos va llevando esta reflexión así en detalles muy precisos, porque esto es muy extenso, detenernos a hablar cada uno de estos puntos. Pero la intención es esa, de que nosotros también, por medio de esa presencia del Espíritu Santo en el momento de la consagración, la comunidad también entra a formar parte de esa comunión con el Espíritu. Y todos debemos de estar transformados, porque todo lo que el Espíritu Santo toca, dijimos, queda transformado. Por eso la Eucaristía, pues, y la Iglesia es el otro punto. La Eucaristía es un principio causal de la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que la Iglesia vive de la Eucaristía. Si no viviéramos de la Eucaristía, ¿cómo nos alimentaríamos? Solo nos alimentaríamos de la palabra, y de la Eucaristía estaríamos faltos. Puesto que la Eucaristía actualiza el sacrificio redentor de Cristo, por eso es necesario reconocer, en primer lugar, que hay una influencia causal de la Eucaristía en los orígenes mismos de la Iglesia. La Eucaristía es Cristo que se nos da y nos construye continuamente como su cuerpo. Es lo que nosotros tenemos que resaltar hoy. La Iglesia puede celebrar y adorar el misterio de Cristo presente en la Eucaristía, precisamente porque Cristo se entregó primero a ella en el sacrificio de la cruz por toda la eternidad. Él sigue siendo el primero en amarnos.
Eso lo entendemos. Entonces es el principio fundante de la Eucaristía, causal de la iglesia. La iglesia vive continuamente la Eucaristía, porque todos los días tenemos la Santa Misa. No hay ningún día en el mundo que no haya misa. Todos los días hay celebración eucarística, menos un día al año, que es el día de la pasión del Señor del viernes. Pero todos los días tenemos la Eucaristía, porque es lo que le da vida a la iglesia. Hermanos, ustedes se han preguntado, ¿qué seríamos si no tuviéramos Eucaristía? ¿Qué seríamos? ¿Cómo estaríamos aquí solo con la palabra, pero nunca llegamos a este misterio tan grande? Esto es lo nuevo, la novedad que ha introducido Jesús en el culto de la vida cristiana. Ser parte de su proyecto de salvación que se nos ofrece todavía con mayores detalles, la Eucaristía. Por eso la Eucaristía tiene que ir dándole forma a cada uno de nosotros y tomarnos esa condición de ser discípulos más llenos de esta comunión en la Eucaristía. Porque la Eucaristía es también constitutiva del ser y del obrar de la iglesia. Imagínense, es un elemento primordial del ser y del obrar de la iglesia. Por eso estamos viendo la Eucaristía es fuente y culmen de la iglesia, de la vida y de la misión, porque ahí encuentra pues esta constitución, que es la iglesia, el ser, lo que es la iglesia, lo que obra la iglesia, está constituida en la Eucaristía. Por eso tenemos que nosotros vivir esta gracia de la Eucaristía en la comunión. Hay otro punto que se llama la Eucaristía de los sacramentos, que este es ya el final de esta primera parte y que es muy interesante. La Eucaristía y los sacramentos, cómo hay una conexión tan grande de este momento especial, ¿no? Porque en la iglesia nosotros tenemos una sacramentalidad, tenemos 7 sacramentos. Y ya el Concilio Vaticano II había recordado que todos los sacramentos, más aún todos los ministerios eclesiásticos y las obras de apostolado están unidos a la Eucaristía y a ella se ordena. Entonces, quiere decir que todos los sacramentos, los 7 sacramentos de la iglesia y los ministerios, ¿verdad?, eclesiales, están ordenados a la Eucaristía. No hay ninguno que esté fuera de ella. Todo se ordena a esta comunión con la Eucaristía. Entonces, a este respecto el concilio pues afirmó, diciendo, la iglesia en Cristo es un sacramento, un signo e instrumento de la comunión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Como decía San Cipriano también, pueblo hecho uno por la unidad del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Ella es el sacramento de la comunión trinitaria. Entonces, la iglesia es el sacramento de la comunión trinitaria que le viene la constitución por medio de la Eucaristía. Y luego pues tenemos la Eucaristía y la iniciación cristiana, como la plenitud de la iniciación cristiana debe de llevar a este momento de la vida. Entonces, si la Eucaristía es verdaderamente fuente y culmen de la vida y de la misión de la iglesia, entonces hay que seguir un paso, un proceso de la iniciación cristiana que debe de orientarse, dice el Papa, constantemente a la recepción de este sacramento. La Sagrada Eucaristía lleva a plenitud la iniciación cristiana y representa el centro y la meta de toda la vida sacramental. Aquí, y luego va mencionando todos los demás sacramentos, que no lo voy a hacer porque no me voy a detener en eso, pero va haciendo esa relación de la Eucaristía, unción de enfermos, Eucaristía y confirmación, Eucaristía, matrimonio, orden sacerdotal. ¿Cómo hay una conexión tan grande de todos estos sacramentos en la Eucaristía? Ya dijimos que se ordenan a ella. Bueno, esto es lo que debemos de creer. Es la primera parte. ¿Cómo nosotros debemos de creer y vivir esa fuente de la gracia de Dios? Hermanos, esta primera parte es
un elemento muy fundamental. Por eso es la más larga. Lo demás que voy a decir es más corto, porque ya vamos entrando más que todo en la práctica. Lo que debemos de hacer, lo que debemos de obrar cada uno de nosotros. Entonces, esta parte, que es la parte doctrinal, es lo que nosotros debemos de entender, de que lo que encierra este misterio es un misterio tan grande. Y el Papa Benedicto XVI, inspirado en tantas cosas de los santos, sobre todo de San Agustín y de todos los demás, Santo Tomás de Aquino, y teniendo esa mirada puesta en la Eucaristía, pues nos da a entender este misterio tan grande de esta manera. Así nosotros tenemos una comprensión mejor de lo que estamos celebrando y creyendo. Pero ahora vamos a ir a la segunda parte, que es la Eucaristía, misterio que se ha de celebrar, para avanzar. Aquí hay unos elementos así un poco rápidos. El Papa nos habla de la lex orandi y lex credendi, que quiere decir la ley del orar y la ley del creer. En esta parte el Papa, y los obispos han afirmado que aquí lo que tiene primacía es la acción litúrgica, porque aquí vamos enfocándonos ya en cómo celebrar. Ya dijimos cómo creer la Eucaristía, pero ahora vamos cómo celebrar la Eucaristía. Dice, la Eucaristía debe ser vivida como misterio de fe. Es una de las partes importantes. La Eucaristía debe ser vivida como misterio de fe, celebrada auténticamente y con la clara conciencia de que el intellectus fidei tiene una relación primordial con la acción litúrgica de la Iglesia. Una celebración bien hecha, dice, bien vivida, debe de llevarnos a tener una conexión bien firme de lo que nosotros pensamos y creemos. El intelecto, la inteligencia y la fe, la razón y la fe que se entrelazan para poder tener una conciencia más plena de la vida eucarística. Y después nos destaca aquí un aspecto muy importante sobre la belleza y la liturgia, ¿no? Y dice, la liturgia es expresión radiante del misterio pascual, en el que Cristo nos atrae así y nos llama a la comunión. Como diría San Buenaventura, en Jesús contemplamos la belleza y el esplendor en su fuego. Entonces ya vamos a contemplar a Jesús en la Eucaristía. Como decía San Buenaventura, pues contemplemos esa belleza y el esplendor de esa fuente de la gracia santificada. La belleza de la liturgia forma parte de este misterio y es expresión sublime de la gloria de Dios y en cierto sentido una visión del cielo en la tierra. Oigan, la belleza de la liturgia, esa manera de celebrar de manera tan grande y tan animoso, yo diría, celebrar la Eucaristía con pasión, no solo el sacerdote, sino que toda la comunidad cristiana. ¿Saben? Que todos, el sacerdote y la comunidad cristiana, celebramos el misterio de Cristo, y el sacerdote hace otra función más, que preside el misterio de Cristo. Entonces, nosotros presidimos la Eucaristía, pero la celebramos también, y ustedes celebran la Eucaristía junto con nosotros, pero tiene que ser con pasión, bien vivida. De repente yo no escucho esa fuerza del amor de Dios, allá estamos apenas cantando, que ahí nos desmayamos. Eso no es tener un espíritu animoso en la vida cristiana. Entonces, por eso debemos ahora destacar la belleza de la liturgia en la Eucaristía, para que nosotros podamos celebrar bien. Y aquí viene un aspecto muy importante que se llama, ¿verdad?, el estar conscientes de esa gracia de la celebración eucarística como obra total de Cristo. Y aquí el Papa y los obispos dicen, Cristo es todo en la cabeza y en el cuerpo, por lo tanto nosotros tenemos que estar unidos a Él. Nosotros somos su cuerpo, Él es nuestra cabeza.
Y por eso el sujeto de la belleza es intrínseca de la liturgia es Cristo mismo, resucitado, glorificado en el Espíritu Santo, que incluye a la iglesia en su obra, porque somos su cuerpo. El pan que veis, decía San Agustín de Hipona, el pan que veis sobre el altar, santificado por la palabra de Dios, es el cuerpo de Cristo. El cáliz, o mejor dicho, lo que el cáliz contiene, santificado por la palabra de Dios, es la sangre de Cristo. Por lo tanto, no solo nos hemos convertido en cristianos, sino que nos hemos también convertido en Cristo mismo también todos. Entonces, esta expresión de tener al Cristo total entre nosotros. No hay que creer que Cristo está en la cabeza y no en el cuerpo, sino que está completo en la cabeza y en el cuerpo, que es la iglesia. Y esto lo vamos a ir notando cuando tengamos la oportunidad de vivir una verdadera celebración bien enfocada en esta parte. Pero también, como decíamos, hay un aspecto muy importante que destacar, que se llama el ars celebrandi. ¿Qué quiere decir ars celebrandi? El arte de celebrar, que eso, como vuelvo a repetir, no es solo al ministro, no es solo al sacerdote, es también a la comunidad cristiana, el arte de celebrar, cómo nosotros celebramos. Y aquí nos da unas pautas el documento y dice: el arte de la celebración correcta y la participación plena, activa y fructuosa de todos los fieles. Eso se llama ars celebrandi. Como ven, no es solo del sacerdote, de todos. Tiene que llevar esa participación en la celebración correcta. Si no hacemos esto, si no hay esa conciencia plena, esa vida fructuosa de este sacramento, lo que estamos haciendo nada más es un show. Y eso hay que evitarlo, porque ya tenemos muchos padres haciendo show en el mundo. Tenemos que aprender nosotros a centralizar nuestra vida en la gracia de Dios. ¿Se han fijado que la mayoría de nosotros a veces nos gustan más los shows que otra cosa? Cuando se trata de vivir la Eucaristía, estamos ahí afligidos, adormecidos, algunos ya están cayéndose de la silla. Pero cuando hay un show, ¿verdad?, nos levantamos y queremos saltar y gritar. Son cosas. Pero el arte de celebrar tiene que ser correcto. El modo primordial para favorecer la participación del pueblo de Dios en el rito sagrado es la celebración correcta del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como sacerdotes tenemos que respetar las normas litúrgicas, las rúbricas se llaman en el misal romano. Todo lo que la Organización General del Misal Romano, la Instrucción General del Misal Romano nos da, tenemos que respetarlo, porque no podemos estar inventando en la misa, ¿verdad? El misal romano tiene una gran riqueza de todos los ritos de la misa, tiene tantas plegarias, tiene tantas cosas hermosas. ¿Cómo nosotros podemos alimentar la Eucaristía? Pero depende también del sacerdote y depende de la comunidad, qué tan disponible está. ¿Ya? ¿Cómo estamos viviendo? El arte de celebrar nos compete a todos. Por supuesto que nosotros somos los principales en estar ahí motivando al pueblo. El arte de celebrar es el modo mejor para asegurar una actuosa participación del pueblo. Es el fruto de la adhesión fiel a las normas litúrgicas en toda su riqueza. Y en efecto, desde hace 2000 años este modo de celebrar sostiene la vida de la fe de todos los creyentes llamados a participar en la celebración como pueblo de Dios, sacerdocio real, nación santa, dice la primera de Pedro 2, 4, 5, 9 y 10. Somos ese pueblo de Dios. Y aquí pues, aquí hay unas cosas que son referidas, que el obispo es el celebrante principal por excelencia en cada diócesis. Luego los presbíteros, que somos nosotros, el padre Mateo y yo, el padre Singin también, y todos los demás. Y los diáconos, cada uno según su propio rango, deben considerar la celebración de la liturgia como su deber principal. Entonces, el celebrante por excelencia aquí en la diócesis de Arlington es nuestro obispo, ¿cómo se llama? Michael Burch, algo así. No puedo inglés. Bien, entonces eso es lo que tenemos que vivir.
respeto a los libros litúrgicos y a la riqueza de los signos. Fíjense bien, hermanos. El arte de celebrar debe favorecer el sentido de lo sagrado y el uso de los signos externos. Un claro ejemplo: si nosotros tuviéramos estos signos aquí y solo estuviéramos aquí hablando a secas, sin ningún signo, ni flores, ni esa icono, ni nada, ¿cómo se viera aquí el altar? Vacío, pobre, simple, desanimado. La liturgia no es simple, la misa no es simple. Que es lo que tenemos que descubrir nosotros. La celebración del misterio cristiano, lo que es la Eucaristía, no es una cosa simple. Todo lleva una gran fuerza del amor de Dios, y por eso debemos de celebrarlo como está, 2000 años celebrando la Eucaristía, la iglesia, viviendo la Eucaristía. Entonces, y que venga alguien y que de repente se ponga a cantar en medio del Evangelio, cantando alguna cosa en medio de la homilía, haciendo cualquier gesto, cualquier cosa para llamar la atención. Esto no es parte de la liturgia. Por eso el Papa nos describe bien cómo tenemos que enfocarnos. Ya esto ya lo había tocado la vez pasada en la primera asamblea, porque lo vuelve a tocar el Papa, y aquí lo vuelve a decir, una insistencia para que organicemos mejor nuestra vida de la Eucaristía. Entonces, hermanos, esa es la parte fundamental de cómo nosotros tenemos que vivir la Eucaristía. A veces nosotros pues nos perdemos. Ustedes ven de repente que nosotros los padres estamos tanto mirando el misal, ¿verdad? Y oremos y que no dejamos de ver el misal, y que el padre como que no le sirve ya la memoria, ya todo le olvida, tiene que estar ahí con el papel en la mano. No es que no tengamos memoria. Yo me puedo de memoria la plegaria eucarística 2, por ejemplo, y casi me puedo la plegaria eucarística 3. Bueno, me la puedo de memoria, pero no se puede hacer solo por confiarse en eso. Hay que llevar en orden aquello que ya está estipulado en ese misal romano, ese libro grande que tenemos en el altar, la oración de la iglesia. Y yo no puedo inventar cualquier oración y bueno, hoy voy a hacer una oración colecta a mi manera. Señor, te pedimos por este pueblo para que se salve y se sane por Jesucristo. No puedo inventar eso yo. Y ya está la oración. Por eso ustedes ven que ahí estamos viendo, ¿verdad? Siempre vemos el misal romano, ¿verdad, Padre Mateo? Porque ahí están lo que tenemos que hacer. Eso es celebrar, ese es el arte de celebrar. Por eso le he recalcado, cuando a veces yo voy a celebrar una misa en un lugar donde quizás no han pedido ni permiso, digo yo, y no tienen el misal romano, andan con un pequeño folleto ahí o andan leyendo de pedazos de papel. No, están los libros litúrgicos, están los leccionarios para leer la palabra de Dios, está el misal romano para celebrar la Eucaristía con todas las oraciones que están ahí. Hay una riqueza enorme. Ustedes que están atentos a la misa, ¿verdad? Saben que a veces hago hoy, porque los que llegan a la misa de la una conmigo dice la plegaria eucarística número 5 se llama, la 5A, porque hay 5 plegarias de apéndices que aparecen en el misal romano. ¿Por qué hice esa? Porque el prefacio que contiene ella nos habla de ese llamado a la luz del Evangelio que recoge a su pueblo, a su iglesia, en una única iglesia a través de la palabra del Evangelio y la unifica, ¿verdad? Hoy en la palabra de Dios hablaba de eso, que el pastor va a ir a llamar a su pueblo y lo va a unir en uno solo. Y San Pablo dice, ya no hay paganos y judíos, ahora Cristo ha instituido un solo pueblo. Entonces, para que vean ustedes que no por gusto también voy a agarrar una plegaria solo por querer hacerlo. El arte de celebrar la Eucaristía. El arte de celebrar. Pero a veces hay algunos que no están en la misa, sino que están en otra y dicen, ay, el Padre mucho se tardó, por eso ahora ya en una hora los estoy sacando para que no anden hablando. Vean cómo nosotros tenemos que apreciar el momento de la celebración eucarística. Bien, hermanos, esto es importante. Luego viene la estructura de la celebración eucarística, que ya sabemos. Hay dos partes que están estrechamente unidas.
la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Basta que conozcamos las dos partes fundamentales y a vivirlas. Cada parte de esta está acompañada de ritos iniciales y la otra de ritos finales. Liturgia de la palabra. ¿Qué quiere decir? En el momento en que nosotros nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. Primera lectura, salmo. Segunda lectura, evangelio, homilía, credo, oración de los fieles. Todo eso incluye la liturgia de la palabra de Dios y los ritos iniciales. Y luego la segunda parte de la misa, la liturgia eucarística. Presentación de ofrendas, prefacio, plegaria, el Padre Nuestro, el rito de la paz, la comunión y la oración final y la despedida. Todo eso es la parte de la estructura de la celebración que tenemos que vivir cada uno de nosotros. Aquí yo no me voy a detener mucho, porque ya esto nosotros tenemos que estarlo viviendo, que aunque cuesta a veces entenderlo, pero debemos de vivirlo cada uno de estos pasos de la celebración eucarística. Y no hay que caer en un mecanicismo de las cosas sagradas. ¿Verdad? Por ejemplo, yo siempre cuando comienzo el credo, siempre veo que algunos como que son carretas. No, hay que orar, hay que profesar la fe. No hay que como que si nos van a quitar el puesto. Entonces hay algo que debemos nosotros hacer bien. Entonces todo eso es parte de la celebración. Hermanos, necesitamos tener una participación activa y eso es otro punto muy importante. Ya el Concilio Vaticano II ha subrayado con razón que la importancia de la participación activa, plena y fructuosa de todo el pueblo de Dios en la celebración eucarística es fundamental. Si no hay una participación activa, entonces vamos a estar como extraños, como espectadores silenciosos. ¿Verdad? De repente vemos ahí como que sí, hay que arrodillarse, pero no sabe por qué está arrodillando ahí. Eso es venir como extraños y espectadores silenciosos, sino como participantes. El sacerdote dice: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. ¿Verdad? Levantemos el corazón, lo tenemos levantado. Una participación activa, viva del pueblo. Ese es el arte de celebrar la Eucaristía. Entonces, esto más que todo pasa ya cuando hay funerales, cuando hay bodas, cuando hay quinceañera, que el sacerdote dice: el Señor esté con ustedes. Nadie responde y uno tiene que responderse a sí mismo, pues. Porque nadie responde. Entonces no hay una preparación y esto es peligroso, caer en un vacío total del misterio. Y como dice el Papa, pues si no hay una conciencia plena, quizás mejor solo deberíamos hacer una paraliturgia, celebrar, ¿verdad?, el matrimonio así, porque esta gente no cree en la Eucaristía, no la vive, ¿y para qué vamos a estar celebrando? ¿Verdad? Entonces no están viviendo, están pensando que han pagado una disco y que van a ir a bailar y a saltar toda la noche. No están pensando en el misterio de la Eucaristía. Por eso, quizás hasta fuera necesario decirle: miren, hermano, si no hay la Eucaristía, mejor solo vamos a hacer el rito. Porque no es posible, porque ya dijimos, es el Cristo total presente en la Eucaristía. Entonces, hermanos, esto es importante, ¿verdad?, que nosotros lo tengamos muy en cuenta, la participación activa. Y luego, pues, habla también de la participación activa de los enfermos en la Eucaristía, ¿no? Ya veo muchos ministros llevando la Eucaristía a los enfermos. Eso es muy interesante, muy grande, que es una parte de celebrar y vivir ya. Y ahí nos va enfocando en esas dos realidades: celebrar, creer, celebrar y al mismo tiempo vivir. Y esta es la última parte que quiero terminar en unos 3-4 minutos. La tercera parte se llama Eucaristía, misterio que se ha de vivir. ¿Cómo hay que vivirlo? ¿Cómo hay que vivir la forma eucarística de la vida cristiana? Dice el Papa aquí: hay un culto espiritual llamado Logique o Logique Latreia, inspirado en el capítulo 12, versículo 1 de la carta a los Romanos. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, quiere decir
que la celebración eucarística aparece con toda su fuerza como fuente y culmen de la vida de la iglesia, ya que expresa a la vez el origen y la realización del nuevo y definitivo culto a Dios que se llama la logiquelatría. Por eso la exhortación de San Pablo a los romanos a este respecto es una descripción muy sintética de cómo la Eucaristía hace de toda nuestra vida un culto espiritual agradable a Dios. Les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten ustedes sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir esto que estamos diciendo, el nuevo culto? Que lo que dice San Pablo ahí es que esto tiene que transformarnos. El logos, que quiere decir el logos, que es la palabra, no es una palabra vacía. También es una palabra que obra. Y eso obra en el verdadero culto que nosotros le damos a Dios. Hay que ser hostia viva, dice San Pablo. Entonces quiere decir que después de la misa, que yo he comulgado, afuera yo tengo que ser una hostia viva. Voy transformado, ¿no? Ya no soy el mismo. Somos otros Cristo. Esto nos hace falta y por eso es el nuevo culto que debemos de cultivar ahora, porque hace falta salir después del templo con aquel rostro radiante, ¿verdad? Pero si usted llega a su casa de otra manera, ¿qué vida eucarística lleva? No lleva nada. Entonces, ese logiquelatría quiere decir que la palabra se transforma en obra, ¿verdad? La palabra es un hecho concreto. La Eucaristía hace de toda nuestra vida un culto espiritual agradable a Dios, si nosotros así lo queremos. Si no, nuestra Eucaristía no va a ser un culto agradable a Dios. De nada nos va a servir estar en el templo también alabando a Dios y de afuera no agradamos a Dios. Esta es la parte que conecta cómo tenemos que vivir la Eucaristía. Entonces, aquí también necesitamos vivir una vida muy continua de este misterio, y aquí nos pide también uno de los puntos, es vivir conforme al día del Señor. Hermanos, ¿cuál es el día del Señor? El domingo. Entonces dice San Ignacio, vivan según el día del Señor. Pero algunos no lo viven así. Entonces esto es lo que tenemos que vivir. El domingo es el día en el que los cristianos redescubren, oigan bien, la forma eucarística que debe tener su vida. Vivir según el día del Señor significa vivir consciente de la liberación traída por Cristo y hacer de nuestra vida una constante ofrenda de sí mismo a Dios, para que su victoria se manifieste plenamente a toda la humanidad a través de una existencia profundamente renovada. Eso es vivir según el domingo, día del Señor. Si no vivimos esto, no estamos haciendo ese honor al día que el Señor nos ha dejado. Entonces quiere decir que en este paso nos hace una invitación, una exhortación muy grande, que hay que vivir la obligación dominical, hermanos. Para poder vivir eso hay que vivir la obligación dominical. Consciente de este nuevo principio vital de la Eucaristía, comunica al cristiano. Se reafirma entonces la importancia de la obligación dominical para todos los fieles. Obligación dominical. La participación en la asamblea litúrgica dominical con todos los hermanos, con los que formamos un solo cuerpo en Jesucristo, es una exigencia de nuestra conciencia cristiana y al mismo tiempo la forma de la misma. Por eso el domingo aparece aquí como el día sagrado primordial. ¿Cómo tiene que ser el domingo para nosotros aquí, hermanos? Sagrado y primordial. Si no lo vemos así, estamos lejos del reino de los cielos. Bueno, al final pues lo que aparece aquí es otro tema como la Eucaristía, misterio para ser anunciado, que esto lo vamos a conectar
y luego la Eucaristía, misterio para ofrecer al mundo, que esto lo vamos a conectar en la tercera asamblea parroquial, ¿verdad? Que va a ser en el día de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, a finales de noviembre. Vayan preparándose ya. Entonces vamos a ver la exhortación apostólica post-sinodal también, ¿verdad? Creo que sí, del Papa Francisco, ¿no? Sobre la alegría del Evangelio. Entonces nos vamos a detener ahí porque hay que anunciar esto. Entonces es la conexión que llevamos: palabra, Eucaristía y anuncio. Y aquí nos da el Papa ya una parte: anunciar. La Eucaristía es un misterio para anunciarlo. La Eucaristía es, por tanto, fuente y culmen no solo de la vida de la iglesia, sino también de su misión. Una iglesia auténticamente eucarística es una iglesia misionera. En verdad, nada es más hermoso que conocer a Cristo y darlo a conocer a los demás. ¿Oyeron? No hay nada más hermoso que conocer a Cristo y darlo a conocer a los demás. Eso ya se los había dicho en la misa, también en el numeral 28 del documento de Aparecida. ¿Qué dice eso? Lo más grande, lo más hermoso que le puede pasar a cualquier persona es encontrarse con Cristo, y darlo a conocer es el deseo, el anhelo que nosotros tenemos de dar. Hermanos, que la alegría del Señor entre nosotros nos lleve entonces a tener ese encuentro con Cristo, y cada uno de nosotros está verdaderamente llamado junto a Jesús a ser pan partido para la vida del mundo. Cada uno de nosotros está llamado a ser pan partido para la vida del mundo. Concluyo con esta idea que dice el Papa Francisco en el numeral 94. Este santísimo misterio de la Eucaristía necesita pues ser firmemente creído, celebrado devotamente y vivido intensamente en la iglesia. Que el Señor nos ayude a creerlo, a celebrarlo y a vivirlo intensamente. Nos falta la última parte, la adoración eucarística. Pero ya tenemos hambre, porque yo ni he desayunado y ustedes sí ya desayunaron. Entonces vamos a compartir algo ahorita y luego vamos a comenzar la adoración. Solo los que tengan, ¿verdad?, aquellos deseos que ya no aguantan de ir al baño, vayan. Los demás no se levanten, aguanten.